¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Elizabeth Soto. Soy egresada de la licenciatura de Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy voy a estar contigo en las clases de química. El tema que vamos a ver es tabla periódica de los elementos y enlaces químicos. ¿Okay? Bueno, si recuerdas, se había quedado pendiente una tarea. Habíamos estado viendo algunos elementos de la tabla periódica, así como su comportamiento y sus propiedades. Si recuerdas, se habían quedado algunos nombres para que buscara su símbolo. En la diapositiva te estoy presentando la respuesta a tu tarea. Lo único que quiero es que cheques si efectivamente esos son los símbolos que acomodaste a los nombres de los elementos que se habían quedado pendientes. ¿Okay? Bueno, entonces checa la diapositiva, por favor, y continuemos. Bueno, si recuerdas, habíamos mencionado que cada casilla de la tabla periódica estaba representando a un elemento de la tabla periódica, que ese elemento traía información y nos decía el número atómico, que era igual al número de protones o electrones, el peso o masa atómica, que correspondía a la suma de protones más neutrones, y que es lo que se encuentra en el núcleo, así como la valencia, que es la capacidad que tiene el átomo para poder ceder o ganar electrones. Bueno, en este momento quiero que te quedes con las definiciones de número atómico y peso o masa atómica, porque quiero que veamos qué son los isótopos. Los isótopos son átomos de elementos que van a tener el mismo número de electrones y protones, por lo tanto estamos hablando del mismo elemento. Pero ¿en qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en que tienen diferente número de neutrones, o sea, su masa atómica es diferente. Un ejemplo para que quede más claro. En la pantalla te estoy poniendo carbono 12. Carbono tú lo vas a encontrar en la naturaleza con una masa atómica de 12, que quiere decir que tiene 6 neutrones y 6 protones en su núcleo. Pero ese carbono también va a tener isótopos. ¿Quiénes son los isótopos? Carbono 13 y carbono 14. ¿En qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar en que en carbono 13 vas a tener un neutrón de más, en total 7. En carbono 14 vas a tener 8 neutrones, o sea, un neutrón más en el núcleo. Estamos hablando del mismo elemento, lo único que cambia es su masa. Eso va a hacer que el elemento tenga algunas propiedades ligeramente diferentes. Por ejemplo, carbono 14 es radiactivo. ¿Okay? Ahora, ¿qué aplicaciones tienen los isótopos? Bueno, en el caso de carbono 14 se emplea mucho para poder determinar la edad de algunas cosas, como por ejemplo los fósiles. Quiero que conozcas otro isótopo, el del hidrógeno. El hidrógeno que aparece en la tabla periódica está compuesto por un protón en el núcleo y un electrón en la órbita, girando alrededor del núcleo. Sin embargo, también existen dos isótopos. El isótopo llamado deuterio, el cual corresponde a un protón y un neutrón en el núcleo, con un electrón girando alrededor, y el isótopo tritio, que corresponde a un protón con 2 neutrones en el núcleo y un electrón girando alrededor. La principal aplicación de estos isótopos es de marcaje. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes marcar una molécula de hidrógeno y meterla en una reacción química. El hidrógeno se va a comportar de la misma manera sin importar cuál de los 3 isótopos sean. La diferencia es que después de que se lleve a cabo la reacción, tú puedes determinar dónde quedó ese hidrógeno. ¿Por qué? Porque estaba marcado. De esta manera es como se han podido determinar muchas reacciones químicas o reacciones incluso dentro de nuestro cuerpo, marcando isótopos y metiéndolos dentro de los organismos. Cuando ellos reaccionan, tú los puedes ver al final de la reacción debido al marcaje. Bueno, ahora que ya hablamos de esto sobre la tabla periódica, quiero que conozcas los objetivos de la clase. Conocer cómo se forma un enlace químico y diferenciar los diferentes tipos de enlaces que hay. ¿Ok? Entonces vámonos a los objetivos de enlaces químicos. Bueno, primero quiero hablarte de una excepción en la tabla periódica. Ese es el hidrógeno. Está ubicado en la familia primero A. Si recordarás, es la familia de los metales alcalinos. Sin embargo, el hidrógeno es gaseoso. Por sus características se va a comportar más como un no metal que como un metal. Cuando lo veas reaccionar frente a algunos metales, va a tomar la actitud de un no metal. ¿Okay? Su valencia va a seguir siendo 1. ¿Por qué? Porque tiene solamente un electrón en su orbital. Un electrón que está dispuesto a ceder.
o a prestar. Bueno, también quiero que sepas que hay otra excepción en la tabla periódica, que es la familia 0 o el grupo 8A. Ellos son aparte, ¿por qué? Porque ellos tienen todo su último orbital lleno, tiene 8 electrones en su último orbital. ¿Eso qué me está indicando? Me está indicando que ellos no van a reaccionar. En este tema vamos a empezar a ver cómo se forman los enlaces químicos, pero te quiero comentar que para esta familia no se va a formar ningún enlace. ¿Por qué? Porque ellos no pueden reaccionar, debido a que no tienen ni espacio para recibir electrones, ni tampoco electrones libres para cederlos. Bueno, ahora quiero que conozcas algunos conceptos. ¿Qué es electronegatividad? Bueno, electronegatividad se define como la fuerza que tiene un átomo para poder jalar o arrancar electrones de otros átomos. ¿Quiénes son electronegativos? Bueno, mientras el tamaño del núcleo es más pequeño, más electronegativo es el elemento. Por lo tanto, verás que hay una flecha indicando la tabla periódica de hidrógeno, familia primero A, hacia el final de la tabla, hacia la familia 7A, la de halógenos. Recuerda que gases nobles los vamos a dejar aparte, ¿ok? ¿Qué me está indicando la flecha de arriba? Me está indicando hacia dónde crece la electronegatividad. Me está indicando que la familia primero A es la menos electronegativa, cuando la familia 7A, la de los halógenos, es la más electronegativa, como quien dice la que tiene mayor capacidad para jalar electrones. Por otro lado, si tú te pones a revisar los periodos de la tabla periódica, te vas a dar cuenta que en el periodo 7 es donde tenemos a los átomos más grandes y en el periodo 1 donde están más pequeños. ¿Qué me quiere decir eso? Que mientras más abajo de la tabla periódica, menos electronegativo va a ser el elemento. ¿Por qué? Porque el átomo es grande. Y mientras más me voy arriba, más electronegativo va a ser. La flecha de la derecha me está indicando cuál es la tendencia de la electronegatividad, donde los elementos que se encuentran en el periodo 7 son los menos electronegativos, y los que se encuentran en el periodo 1, a excepción del helio y el hidrógeno, son los más electronegativos. Revisa tu tabla periódica. En este caso, el elemento más electronegativo de toda la tabla sería flúor, el que se encuentra en el periodo 1 de la familia 7A. ¿Qué quiere decir? Que el flúor es el elemento que más fuerza va a aplicar para poder arrancar electrones de otros elementos. ¿Cuál sería el menos electronegativo? Pues sería el francio, el que se encuentra en el periodo 7 de la familia primero A, como quien dice, hasta abajo y hasta la izquierda. Bueno, ahora quiero que conozcas otro concepto, electropositividad. En realidad, electropositividad es lo inverso a electronegatividad. Electropositividad significa la facilidad que tienen los átomos o elementos para ceder electrones. Y aquí los papeles se invierten, donde el menos electropositivo es el flúor y el más electropositivo es el francio. Ahora, radio atómico. Es importante que conozcamos qué es el radio atómico, porque mientras más grande es el átomo, mientras mayor es su radio, más fácil va a ser para él ceder electrones o perderlos. El radio atómico, ¿cómo va a crecer? Va a crecer de la familia primero A hacia la familia 7A. Y del periodo 1 al periodo 7, siendo en este caso los elementos más grandes en su radio atómico los que se encuentran en la parte inferior derecha. Sin considerar a los radioactivos, estaríamos hablando de bismuto y de plomo. ¿Ok? Otro concepto que quiero que conozcas, potencial o energía de ionización. Bueno, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo cuál es la energía o la fuerza que se tiene que suministrar a un átomo neutro para poder arrancarle un electrón. Entonces, cuando estemos hablando de formar enlaces, vamos a empezar a hablar de la cantidad de energía que hay que aplicar a los elementos para que puedan ceder su electrón y compartirlo con otro átomo. Bueno, ahora que ya hablamos de estos conceptos, de las excepciones de la tabla periódica, quiero que entremos al tema de enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? Bueno, un enlace químico es la fuerza que mantiene juntos a dos elementos,
los cuales pueden ser iguales, como por ejemplo oxígeno y oxígeno, o pueden ser diferentes, como cloro y sodio. ¿Ok? Esta unión se debe a la transferencia total o parcial de electrones. Puede ser que el electrón se esté cediendo completamente o que solamente se esté compartiendo. Veamos cuáles son las características. Bueno, para poder formar un enlace, todos los elementos buscan cumplir la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Bueno, recuerda que todos los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa, en su último orbital. Bueno, pues resulta que todos los elementos de la tabla periódica buscan eso, buscan ser como un gas noble, buscan tener 8 electrones en su último orbital. Si ellos tienen 8 electrones en su último orbital, entonces van a ser estables, y eso es lo que están buscando todos los elementos, a excepción de 2, que lo que están buscando es cumplir la regla de los 2. ¿Quiénes son ellos? El hidrógeno y el helio. Ambos se encuentran ubicados en el primer periodo. Ambos lo que están buscando es cumplir la regla de los 2. ¿Qué significa eso? Ellos no pueden tener 8 electrones en su último orbital, simplemente pues por el tamaño, porque no lo consiguen. Ellos lo que van a buscar es tener 2 electrones en su último orbital. Entonces, ahora que ya conoces la regla del octeto y la regla de los 2, quiero que sepas que todos los enlaces químicos se van a formar buscando llegar a cumplir estas reglas. Veamos cómo sucede. Ok. Los átomos que tienen 1, 2 y 3 electrones de valencia van a perder electrones. ¿Quiénes son ellos? Los que se encuentran en la familia primero A, segundo A y tercero A. Ellos van a ceder electrones, los van a perder. Por lo tanto, se van a oxidar. Cuando un átomo pierde electrones, se dice que se oxida, mientras está reduciendo a otro más. Ahora, los átomos que tengan 5, 6 o 7 de valencia, ellos ya tienen muchos electrones, para ellos es más fácil ganar. ¿Por qué? Porque si ya tengo 5 electrones, pues ya nada más me faltan 3, ¿estás de acuerdo? Entonces, en el caso de ellos, van a buscar ganar electrones. Cuando ellos ganen electrones, se van a reducir. Ganar electrones significa que te reduces. Y al momento en que se reduce, va a estar oxidando a alguien más. ¿Ok? Veamos cuáles son los tipos de enlaces que hay. Enlace iónico. Se forma al unir un metal que tenga electronegatividad baja con un no metal que tenga electronegatividad alta. En la diapositiva te estoy subrayando la palabra metal de color anaranjado, los mismos colores que aparecen en la tablita de arriba. Y te estoy subrayando el no metal de amarillo, los mismos colores que aparecen en la tabla de arriba. Lo hago para que puedas ubicar en tu tabla periódica quiénes serían los metales y quiénes serían los no metales. Por lo tanto, quiénes serían los que se van a combinar. ¿Ok? Bueno, en un enlace iónico está interviniendo un elemento que es muy electronegativo. Ese elemento tiene mucha fuerza para jalar electrones. En un enlace iónico se van a perder electrones. Uno lo pierde y el otro lo gana. Aquí, como quien dice, se roban los electrones. No se prestan ni se comparten, se roban los electrones. Las características de estos elementos es que son sólidos cristalinos, duros, pero también frágiles. ¿Qué quiere decir? Que si se cae se rompe. Solubles en agua, insolubles en solventes orgánicos, como por ejemplo el benceno o la gasolina, conducen la electricidad, punto de fusión y de ebullición elevados, y son flamables. ¿Ok? El típico ejemplo de un enlace iónico es el cloruro de sodio, donde lo que estoy uniendo es el cloro de la familia 7A, que es un halógeno electronegativo, con el sodio, que es un metal del grupo primero A, que es electropositivo. Y aquí te pongo la imagen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vámonos al pizarrón para que lo podamos explicar. Bueno, ¿recuerdas la ley de los diagonales? Vamos a hacer la configuración electrónica para sodio y para cloro. Sodio tiene 11 electrones. Aquí voy a poner sodio. Con sus 11 electrones te los voy a poner aquí abajito. Recuerda que pueden estar aquí abajo o pueden estar acá abajo. ¿Ok?
Entonces, voy a hacer configuración electrónica para sodio. Empezamos con 1s2, luego con la siguiente diagonal, 2s2, luego me voy a 2p6, aquí ya llevo 2, 4 y 6, 10 electrones, solamente me falta uno para llegar al 11. ¿Cuál es el siguiente nivel después de 2p6? Pues 3s2, pero ya no vamos a poner 3s2, vamos a poner solamente 3s1. No voy a poner el 1, lo que voy a poner es la representación esquemática del electrón que está girando a la derecha, ¿ok? Para que este elemento alcance el octeto, como quien dice, los 8 electrones en su último orbital, tendría que tener 2, 4 y aquí otros 4, ¿estás de acuerdo? O tendría que sumar electrones, para poder tener su último nivel completo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este es el nivel 2 y ese es el nivel 2. Estos dos niveles suman 6, 7, 8, pero el último nivel es 3. Y 3 nada más le sobra 1. O sea, él o pierde un electrón o gana 7. Para él es más fácil perder, ¿estás de acuerdo? Porque ganar 7 electrones es demasiado. Este es el nivel de abajo, este vendría siendo el último. Ahora, hagamos configuración para cloro. Cloro es 17. Cloro, 17. Y seguimos la ley de las diagonales. 1s2, sigue 2s2, luego ¿quién sigue? 2p6, después sigue 3s2, después va a seguir 3p6, y quiero que nos detengamos porque no sé cuántos llevamos. 2, 4, 10, 12, 18, me falta 1. Después de 3p6 sigue 4s, y también te lo voy a representar así. A ver, nada más quiero que chequemos. 2, 4, 10, 12, no, ya me pasé, ¿por qué no me dices nada? Ya me pasé. A ver, 2, 4 y 6, 10, 12. Para 17 son 5. Ya se me hacía que eso estaba raro. 3s2 es este de aquí, ¿estás de acuerdo? Sigue 3p6. 3p. Pero habíamos dicho que me faltan 5, ¿estamos de acuerdo? Porque hasta aquí llevamos 12. 2, 4, 10, 12. Para 17 me faltan 5. px, py, pz. Acomodamos los 5. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones. Ya se me hacía raro, yo decía. Ahora, ojo, quiero que cheques esto. Sodio tiene un orbital, 2 orbitales, 3 orbitales. En el tercer orbital solamente tiene un electrón. Cloro tiene un orbital, 2 orbitales, el tercero, y aquí en este tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones. ¿Ok? 5 electrones en el nivel 3. Más estos dos son 7. ¿Estás de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si sumas estos y todos estos de aquí. Entonces, este tiene 7. A este le sobra 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este que es electronegativo le va a arrebatar este electrón a este que es electropositivo. Se lo va a quitar para ponerlo aquí, para ponerlo así y formar un enlace. Ahora, este elemento le va a quitar su electrón a este de aquí arriba, pero este no puede dejar que se lo lleven y quedarse ahí. Va a seguir a su electrón. Se va a formar un enlace. ¿De qué tipo? Iónico. ¿Por qué? Porque es un enlace muy fuerte, donde este elemento, que es electronegativo, va a estar arrebatando a este su electrón. ¿Ok? Vamos a la imagen. En la imagen de color rojito, te estoy poniendo el átomo del sodio. ¿Ok?
Si te das cuenta, en el último nivel queda una sola bolita que representa un electrón. El electrón que estaba acá en el nivel 3s. Del lado derecho de color azul te estoy poniendo el cloro. Si te das cuenta, el cloro también le está faltando un electrón. Bueno, a él le está faltando, a sodio le está sobrando. Entonces, ¿qué sucede? El electrón de sodio se mueve a cloro y se forma un enlace iónico. Todos los enlaces iónicos se van a formar entre un no metal y un metal. ¿Ok? Ahora, enlace covalente. El enlace covalente se forma entre no metales. En el caso del enlace covalente, aquí no se están robando electrones, aquí más bien se están compartiendo. ¿Por qué se están compartiendo? Porque resulta que ningún elemento es muy electronegativo con respecto a otro. Aquí resulta que las electronegatividades están más o menos parejas. Entonces, en el enlace covalente, los electrones no se están robando, más bien se están compartiendo. ¿Cuáles son las características de estos compuestos? Insolubles en agua, insolubles en solventes orgánicos, no conducen la electricidad, punto de fusión y ebullición bajos, incluyen a la mayoría de los compuestos orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Compuestos orgánicos como por ejemplo las grasas, la gasolina. El ejemplo que te estoy poniendo es entre dos moléculas de cloro. El cloro por sí solo no se encuentra en la naturaleza como un solo átomo. En la naturaleza vamos a encontrar al átomo del cloro unido a otro átomo de cloro. O sea, vamos a encontrar a dos elementos de cloro juntos para formar el elemento o el compuesto que conocemos como cloro. Cuando ellos dos se juntan, si te das cuenta, los dos son bastante electronegativos. Los dos van a querer pelear para llenar el espacio que les queda libre. Vámonos para acá. Ya no pensemos en sodio, ahora únicamente pensemos en cloro. ¿Ok? Únicamente pensemos en dos cloros que tienen un espacio libre. ¿Ok? Vamos a pensar únicamente en que tengo dos moléculas con este espacio libre. ¿Qué es lo que va a pasar? Que un cloro va a querer arrebatarle a otro cloro su electrón para ponerlo aquí. Y lo mismo va a pasar con el otro. Ambos van a pelear. ¿Para qué? Para obtener un electrón y poderlo poner aquí. Ninguno de los dos va a ganar. El electrón va a terminar compartiéndose entre los dos. Se va a formar un enlace covalente, en donde el electrón está siendo compartido. Por momentos el electrón va a girar en la órbita de un átomo y por momentos va a pasar a la órbita del otro átomo. El electrón se va a estar moviendo así, compartiendo a los dos elementos. Bueno, existe otro tipo de enlace covalente. Por ejemplo, el enlace covalente coordinado. ¿Qué es el enlace covalente coordinado? Bueno, el ejemplo que yo te estoy poniendo es el más común, en donde una molécula de carbono se está uniendo con 4 hidrógenos. Un enlace covalente coordinado es donde existe la unión con más de un elemento. Aquí se están uniendo 4 hidrógenos con un solo carbono. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, la valencia del carbono es 4. ¿Qué quiere decir? Que o cede 4 o recibe 4. Él puede actuar como un metal o como un no metal. Él puede ceder o puede recibir. ¿Ok? Todo va a depender de contra quién lo estés poniendo. El carbono se va a comportar según con quién esté. Cuando tú pones el carbono frente a un hidrógeno, es más fácil que el carbono le jale el electrón al hidrógeno. ¿Por qué? Simplemente porque es más electronegativo con respecto al hidrógeno. Si el carbono jala un electrón del hidrógeno, él todavía va a seguir necesitando electrones, ¿estás de acuerdo? Porque él solamente tiene 4, más uno que jaló del hidrógeno son 5, le faltan 3. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía va a estar buscando 3 electrones más que pueda tomar. En este caso los está tomando de hidrógeno. Este compuesto que tú estás viendo aquí se llama metano y es un combustible y está formado por una molécula de carbono unida a 4 hidrógenos. Esto se llama enlace covalente coordinado, en donde los electrones se están compartiendo. ¿Ok? Bueno, ahora quiero que conozcas qué es el enlace metálico. El enlace metálico se forma con un metal y otro metal. En realidad no es un enlace como tal,
y te voy a explicar por qué. Bueno, el enlace metálico es para aleaciones. ¿Cuáles son las características de las aleaciones? Son brillosas, son metálicas, son duras, son maleables, conducen la electricidad, su punto de fusión y ebullición son elevados. El típico ejemplo es el bronce. Bueno, en el enlace metálico, específicamente en la aleación que se forma para el bronce, estamos uniendo al cobre con el estaño. Ambos son metales y si checas sus configuraciones electrónicas, en el caso del cobre solamente le está faltando un electrón. ¿Qué quiere decir? Que él va a buscar jalar un electrón. Pero el estaño tiene 2 electrones. Tiene 2 electrones en el nivel 5p, más los 2 electrones del 5s tiene 4. Quiere decir que él necesita otros 4. Como que no tiene lógica, ¿verdad? A uno le faltan 4 y a otro le falta 1. En realidad, un enlace metálico no es un enlace como tal. En realidad es una aleación que quiere decir que los 2 metales se van a fundir a presiones elevadas para que se puedan derretir, se van a mezclar y después se van a solidificar. En un enlace metálico, tanto el cobre como el estaño van a seguir conservando su misma configuración electrónica. Aquí no van a intercambiar electrones, pero sí van a estar juntos. ¿Por qué? Porque al momento en que los solidificamos van a estar entrelazados. Y el dibujo que te estoy poniendo es un ejemplo en donde el color azul vendría siendo el cobre y el color rojo vendría siendo el estaño. No hay enlaces, pero sí están juntos. Y eso se conoce como enlace metálico o aleación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición de un enlace metálico? Enlace metálico es una aleación. ¿Qué es una aleación? Una mezcla homogénea de 2 metales, la cual se obtiene fundiéndolos y después solidificándolos. Ejemplos de aleaciones, tenemos el bronce, tenemos el latón, tenemos el acero y la alpaca. ¿Okay? Todos utilizados principalmente en joyería, para hacer medallas o para hacer utensilios. Bueno, ahora quiero que sepas qué es un alótropo. Un alótropo no es ningún enlace. Un alótropo más bien es la forma en cómo nosotros vamos a ver algunos elementos. Uno puede pensar que el elemento es duro porque está formando cierto tipo de enlaces, o que es frágil porque está formando cierto tipo de enlaces. Bueno, quiero comentarte que los alótropos son presentaciones de un mismo elemento, que no está combinado con ningún otro más. El alótropo más común es el que se forma con el carbono. A lo mejor tú has visto el carbón con el que se prende el anafre, el mismo que está en la punta del lápiz, el grafito. O también has visto los diamantes. Bueno, pues tanto el diamante como el carbón es el mismo elemento. La única diferencia es cómo está arreglada su configuración electrónica. En el caso del grafito o carbón, las configuraciones electrónicas de los átomos están rectos. Y en el caso del diamante, forman como telarañas. ¿Qué hace que el carbono pueda tomar la forma de un grafito, de un carbón, o que pueda tomar la forma de diamante? Bueno, eso va a depender de cuando se juntó la temperatura que existía. Los diamantes se forman a altas temperaturas. Tú un diamante lo puedes encontrar cerca del cráter del volcán o a lo mejor en capas profundas de la Tierra, donde el carbono formó la estructura del diamante. Entonces, quiero que sepas que el grafito y el diamante son el mismo. Los dos son carbono. La diferencia es cómo está estructurada su configuración electrónica. ¿Ok? Bueno, el último enlace que vamos a ver es el enlace formado por puentes de hidrógeno. En el enlace formado por puentes de hidrógeno está pasando algo curioso. Este enlace se va a formar entre un elemento electronegativo, como puede ser oxígeno, nitrógeno, fluoro, cloro, y un hidrógeno. Siempre va a intervenir un hidrógeno, por eso es enlace puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, lo que está sucediendo aquí es, vamos a poner el ejemplo del agua. Vámonos por acá. Vamos a borrar esto.
y vamos a poner el ejemplo típico del puente de hidrógeno formado por el agua. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Entonces, el oxígeno tiene 8 electrones, los cuales vamos a acomodar de la siguiente manera. 1s2, luego sigue este, 2s2, luego sigue 2p6. Y si no me equivoco, ya me pasé aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo 2, 4, 10. ¿Qué quiere decir? Voy a hacerle un poquito más chiquita la P para que nos quepa. PX, PY y PZ. Tengo 8 electrones. 2, 4, 5, 6, 7, 8. En teoría el oxígeno tiene estos dos niveles listos, libres, para poderse combinar con alguien más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hidrógeno, que solamente tiene un electrón, lo va a acomodar aquí. Y otro hidrógeno, que también solamente tiene un electrón, lo va a acomodar acá. ¿Ok? Entonces, este hidrógeno entra aquí, este hidrógeno entra acá. ¿Ok? Se está formando un enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno. Sin embargo, la fuerza de ambos hidrógenos se va a sumar. La molécula del oxígeno, la molécula del agua, perdón, se va a doblar. De manera natural no lo encontramos así. De manera natural, la molécula del agua la vamos a encontrar así. En donde en realidad ellos dos lo que van a estar haciendo es jalándole los electrones al oxígeno. Como el oxígeno es muy electronegativo, no los va a poder ceder. Esta línea te está representando el enlace que se está formando entre este electrón y la otra línea entre este electrón y este. Se están formando dos enlaces. Ahora, esta molécula tiene una característica muy especial. Cuando los dos hidrógenos suman fuerzas y jalan para un lado, ellos van a quedar parcialmente positivos. Y este hidrógeno va a quedar parcialmente negativo. ¿Qué significa eso? Que este va a seguir teniendo carga positiva y que este va a seguir teniendo carga negativa. ¿Por qué? Por la fuerza que se está ejerciendo. Entonces, el oxígeno ya no puede formar otro enlace con otro elemento. ¿Por qué? Porque ya tiene todos sus niveles ocupados, pero va a seguir teniendo cierta carga, como si fuera un imán. Entonces va a atraer hacia sí a otra molécula de agua. Aquí te la voy a pintar. Este que también va a ser parcialmente positivo y este que va a ser parcialmente negativo, lo que van a hacer es que este que es parcialmente negativo va a buscar unirse con otro que es parcialmente positivo. No va a formar un enlace iónico, tampoco va a formar un enlace covalente, únicamente está formando un enlace tipo imán, un enlace electromagnético, por decirlo de alguna manera. Ese enlace es muy débil, es un enlace que se puede romper con facilidad, pero es un enlace muy importante en la naturaleza. Quiero que cheques la diapositiva y veas los enlaces que una molécula de agua puede formar con otras. Si te das cuenta en la imagen parece una telaraña, parece una red. ¿Cuál es la importancia de este enlace por puente de hidrógeno? A lo mejor dirás que ninguna, porque es un enlace tan simple que con la mano lo podemos romper. Bueno, este enlace por puente de hidrógeno es el causante de que el agua pueda tener los tres estados de agregación molecular: sólido, líquido y gaseoso. Gracias a este enlace es que las moléculas del agua se pueden compactar cuando desciende la temperatura o se pueden separar cuando la temperatura aumenta. ¿En dónde puedes ver un enlace por puente de hidrógeno? Simplemente en el agua. Cuando tú estás en una alberca y te avientas un panzazo, sientes que te duele el estómago. ¿Qué es lo que estás haciendo? Con tu panza estás rompiendo los puentes de hidrógeno, que sería más fácil romperlos si entras perfectamente de cabeza.
Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los puentes de hidrógeno? En la alberca, cuando nos echamos a nadar, o cuando puedas observar un mosquito que está parado sobre la superficie de una cubeta con agua o de un lago. ¿Por qué se puede parar el mosquito? Porque es muy ligero y los puentes de hidrógeno lo están sosteniendo. Entonces, esta es la importancia de los puentes de hidrógeno, principalmente en agua. Bueno, ahora que ya vimos enlaces químicos, que en realidad nada más son estos 4, quiero que conozcas los tipos de compuestos inorgánicos que existen. Por el momento solamente los voy a mencionar. Más adelante vamos a empezar a ver cómo se arman según su valencia. Bueno, quiero que sepas que la unión de un metal con un no metal me va a dar una sal. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo más clásico, metal sodio con no metal cloro me va a dar cloruro de sodio, que es la sal común o sal de mesa. Por sí solo el sodio es tóxico, por sí solo el cloro también lo es. Uno es sólido, el otro es gaseoso. Cuando se juntan, cuando forman un enlace, en ese momento las propiedades de ambos cambian y se convierte en la sal de mesa que todos podemos consumir. Bueno, cuando un metal se une con un oxígeno, se va a formar un óxido básico. Y uno de los ejemplos más claros es la unión del metal calcio con el oxígeno, formando óxido de calcio. Todos los elementos que se oxidan, todos los metales que se oxidan, están pasando por esta reacción. Ok. Otro tipo de compuesto inorgánico que se forman son los no metales unidos a un oxígeno. Ellos también se van a oxidar, pero en el caso de estos óxidos se van a llamar ácidos. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre algo ácido y entre algo básico. Un ejemplo de un no metal con un oxígeno, tenemos carbono y oxígeno. Cuando el carbono, que es el no metal, se une con el oxígeno, se forma el dióxido de carbono, ese que se encuentra en la atmósfera y que es el que nosotros liberamos al momento de respirar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En realidad solamente estamos oxidando moléculas de carbono de nuestro interior y liberándolas en forma de gas, de dióxido de carbono. Okay, más compuestos inorgánicos. Un no metal unido a un hidrógeno me va a formar un hidrácido, que también lo conocemos como un ácido. Un ejemplo muy típico es el no metal cloro, que es un halógeno, con el hidrógeno. Si los juntas van a formar ácido clorhídrico. Ese que mezclado con otras sustancias utilizamos para limpiar, como cloro. Ahora, un no metal con un hidrógeno más un oxígeno me va a formar algo que se llama oxiácido. A partir de aquí vamos a empezar a ver que los enlaces no solamente se forman entre un elemento y otro, sino que se empiezan a formar entre 3 elementos y se empiezan a formar compuestos más complicados. La unión de un no metal con un hidrógeno y un oxígeno forman un oxiácido. El ejemplo más claro, ácido sulfúrico, en donde el no metal sería el azufre. El ácido sulfúrico es bastante fuerte, es bastante tóxico. ¿Okay? Otro tipo de compuesto inorgánico vendría siendo un metal más hidrógeno más oxígeno. Estos se conocen como hidróxidos, que son lo opuesto a las cosas ácidas. El hidróxido más común es el hidróxido de sodio, en donde estoy mezclando oxígeno con hidrógeno para formar el hidróxido y luego le estoy adicionando el sodio. Por último, el metal con un no metal más un oxígeno van a formar algo que se conoce como una oxisal. Un oxisal, el ejemplo más claro que te puedo poner, es carbonato de calcio. Sí, similar al bicarbonato de calcio, ese que sirve para las agruras, en donde lo que estoy uniendo es el carbono con el oxígeno y luego a esa unión le estoy adicionando el calcio. ¿Okay? Bueno, hasta aquí vamos a ver los compuestos inorgánicos que se forman a partir de los enlaces, los cuales pueden ser metálicos, covalentes o iónicos. Metálicos solamente en el caso de las aleaciones. Bueno, por mi parte sería todo para este tema. La próxima clase veremos algo de nomenclatura y de reacciones químicas. Agradezco tu atención. Hasta luego.